Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a explicar la palabra de Dios y vamos a aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Y nuestro texto en el día de hoy comenzará en Mateo capítulo 19, versículo 30 y se extenderá hasta capítulo 20, versículo 16. Mateo 19, 30 a 20, 16. Bien, vamos a leer. Hermanos y amigos, esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Escuchemos. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vamos a orar. Espíritu Santo, cuánto te necesitamos cada domingo. Tu presencia especial es absolutamente necesaria para nosotros como maestro. Y en este día de una manera especial te invocamos para entender y aplicar a nuestras vidas esta importante enseñanza de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En su nombre te rogamos tu unción, en Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando Mateo, Marcos y Lucas, que son los primeros tres evangelios. Ya hemos estudiado todo el evangelio de Lucas y ahora estamos recorriendo Mateo y Marcos, buscando aquellos materiales exclusivos que no están en el evangelio de Lucas. Esta parábola que acabamos de leer es exclusiva de Mateo, pero su tema no lo es. El tema de esta parábola lo vimos repetidas veces en Lucas. El tema de esta parábola es el orgullo punta de diamante. El orgullo punta de diamante. Recuerden que en Lucas vimos orgullo punta de diamante 1, orgullo punta de diamante 2, orgullo punta de diamante 3. Pero aquí se nos muestra algo más sobre ese orgullo punta de diamante. Se nos muestra cómo el orgullo espiritual y la envidia traen a los creyentes consecuencias eternas. El orgullo espiritual y la envidia traen a los creyentes consecuencias eternas. La parábola nos muestra el caso de muchos cristianos que continuarán siendo orgullosos y envidiosos a lo largo de toda su carrera.
Y al llegar al tribunal de Cristo, creyendo que iban a ocupar los primeros lugares y a recibir las más grandes recompensas en el reino de Cristo, serán colocados en los últimos lugares y perderán las recompensas que creían que iban a recibir. Esta parábola es una advertencia extraordinaria, pues, contra el orgullo espiritual y la envidia. Esta parábola es un llamado a la humildad y es una exaltación de la gracia soberana. Nos conviene muchísimo estudiarla, especialmente si llevamos muchos años en el Señor, especialmente si somos antiguos en el Señor. Nos conviene mucho estudiar esta parábola, pero también nos conviene mucho estudiarla si hemos aprendido mucha Biblia, si hemos aprendido mucha Biblia y mucha buena teología. Nos conviene estudiar esta parábola también si estamos obteniendo buenos resultados en nuestro servicio para el reino de Dios. Entendiendo el tema de la parábola, he puesto por título a ella Obreros punta de diamante. Ustedes la ven en sus Biblias con un título Los obreros de la viña, pero la hemos puesto Obreros punta de diamante. Así que pasamos de la parábola de los niños implacables a la parábola de los obreros punta de diamante. Y para estudiar esta parábola es absolutamente esencial, como siempre, el contexto. En otros pasajes se puede percibir la esencia del pasaje más fácil, pero en este el contexto es absolutamente indispensable. El contexto de esta parábola se extiende o se devuelve, retrocede hasta los versículos 13 y 14 del capítulo 19, donde de nuevo el Señor Jesucristo está haciendo referencia a la humildad. Siempre está predicando en contra del orgullo y está haciendo referencia a la humildad. Los versículos 13 y 14 nos dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De nuevo la figura de un niño como un ejemplo de lo que es ser humilde. Es necesario ser humilde para poder entrar y para poder crecer y para poder ser grande en el reino de los cielos. El verso 14 nos dice: de los que son como niños es el reino de los cielos. Luego, en consecuencia con esto, el Espíritu Santo añade un caso de un hombre que no fue humilde y por tanto no pudo entrar en el reino de los cielos. El caso del pobre joven rico. Este pobre joven rico no pudo entrar en el reino de los cielos porque no se hizo como un niño. En vez de eso, él creía que podía ser bueno, que los hombres podían ser buenos. Él confiaba en sí mismo y en su obediencia a Dios. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ven, él cree que los hombres pueden ser buenos. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Él cree que él puede por sí mismo ganar la vida eterna. Eso no es lo que hace un niño. Además, en el versículo 20 del capítulo 19 vemos que él confía en sí mismo, él se cree bueno, y eso es contrario a lo que es un niño. Verso 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Este joven iba por el camino incorrecto, pero Jesús lo encamina por el camino correcto, haciéndole ver su pecado, que para él es avaricia e idolatría. Le está mostrando que él realmente no es rico, sino que es extremadamente pobre. Verso 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. De esta manera Jesús lo guía al camino correcto, pero él lo rechaza. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús aclara que él rechazó el camino verdadero. ¿Y por qué lo rechazó? Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Otra vez es el mismo asunto: por su gran orgullo, por su confianza en sí mismo, por su confianza en la riqueza. Entonces los apóstoles quedan muy confundidos, pues ellos, como la mayoría de los judíos, creían que los hombres ricos eran los que estaban más cerca de Dios. Versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y ahora el Señor introduce el tema importante en esta parábola y en este texto.
la gracia soberana de nuestro Dios. El Señor aclara que la salvación es imposible para los hombres por su orgullo, y es por la todopoderosa y gracia soberana de Dios que vence el orgullo y cambia el corazón de los hombres. Versículo 26. Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto, ¿qué es esto? Ser salvo. Es imposible, mas para Dios todo es posible. De esa manera se crea el escenario. Y ahora Pedro, y como vemos siempre Pedro está metido en todo, otra vez Pedro, viendo que ellos, los discípulos, sí habían hecho lo que el joven rico no quiso hacer, se pregunta acerca de qué tendrán ellos en el reino de los cielos. Su pregunta es: ¿qué tendremos entonces que si hicimos lo que no quiso hacer el joven rico? Verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y el Señor le responde: ustedes serán príncipes. Versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, al final de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y no solo eso, no solamente serán príncipes, sino que recibirán 100 veces más. 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En conclusión, ellos tendrán la salvación, ellos tendrán un principado y tendrán recompensas centuplicadas. Pero, y ahí comienza nuestro pasaje, pero, versículo 30, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esta frase del Señor Jesucristo es una de las más conocidas por toda la humanidad. Es una paradoja, es algo que no tiene sentido cuando lo leemos a primera vista. Es como un acertijo, pero en realidad es un principio operativo de la gran sabiduría de Dios actuando en este mundo. El Señor expresa su gran sabiduría en frases cortas, muy condensadas, pero que contienen gran significado. Muchos primeros serán postreros. Esto funciona para todo en el reino de Dios, en la obra de Dios. Es como cuando el Señor dice: el mayor servirá al menor. Son principios operativos que funcionan siempre en este mundo. Y lo que quieren decir estos principios operativos, como el primero será postrero y el postrero primero, es que en la lógica del hombre, la sabiduría de Dios parece al revés. Es decir, que en este mundo todo funciona contrario a lo que el hombre cree. El hombre cree que las cosas deben suceder así. Bueno, Dios ha decretado que sucedan de la manera contraria. Eso es lo que significa en esencia esta expresión: los primeros serán postreros y los postreros primeros, que las cosas no van a suceder como el hombre espera. En otras palabras, volviendo a nuestro pasaje, les dice Jesús a los apóstoles: ustedes serán salvos y vuestra posición será muy destacada y vuestras recompensas serán muy grandes, pero algunos, no pocos, muchos, no alcanzarán todas estas cosas, aunque creían que las merecían. ¿Por qué? Por el orgullo punta de diamante. El orgullo punta de diamante hará que muchos primeros sean postreros, y la humildad hará que muchos postreros sean primeros, obviamente, por la gracia soberana de Dios. Así que la humildad no solo es necesaria para entrar al reino de Dios, sino que es necesario buscarla durante toda la carrera. Y la parábola es una explicación de cómo muchos de esos que sí entraron al reino de Dios y trabajaron duro y por largo tiempo, no obtendrán lo que creían que iban a recibir, porque toda su carrera fueron obreros orgullosos, obreros envidiosos, obreros punta de diamante. Y hermanos, esto es un tremendo pasaje. Es una amonestación muy severa, especialmente para nosotros, los que somos más antiguos en el Señor. Habiendo entendido su contexto y el tema de la parábola, vamos a estudiarla con más detalle, y para estudiarla vamos a dividirla en 4 porciones. La parábola en sí tiene 4 escenas. La primera escena es la contratación de los obreros punta de diamante.
del versículo 1 al 7, la contratación. La segunda parte de la parábola es la remuneración de los obreros punta de diamante, versículos 8 al 10. La tercera parte es la murmuración de los obreros punta de diamante, versículos del 11 al 12. Y la cuarta sección es la confrontación de los obreros punta de diamante, en los versículos 13 al 16. Vamos a ver entonces 4 cosas con relación a los obreros punta de diamante: su contratación, su remuneración, su murmuración y su confrontación. Damos en primer lugar la contratación de los obreros punta de diamante. Versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién creen ustedes que es este padre de familia que sale por la mañana a contratar obreros para su viña? Es Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre nos busca para salvarnos. No es que nosotros lo busquemos a Él. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Así que este Padre de familia es nuestro Padre, y Él sale a buscarnos, y a unos de nosotros nos busca por la mañana. Sale muy temprano y a algunos nos busca por la mañana. Estas personas que son encontradas por el Padre por la mañana son aquellos cristianos que son salvos en edad temprana y que van a tener una carrera larga. Repito, los que son buscados por la mañana son aquellos cristianos que son salvados en edad temprana y tendrán una carrera larga. Ellos son obreros en la viña, porque todos los que somos salvados somos obreros en la viña. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El denario es un salario justo para un obrero de la época, pero en la parábola representa la mismísima salvación. El denario representa la salvación, la vida eterna. El Señor nos llama a su viña y nos promete la vida eterna, lo cual significa de que todos los obreros que entramos a la viña del Señor tendremos un denario, es decir, se nos pagará un denario, es decir, seremos salvos. La salvación es segura. Pero Él no solamente llama a unos a épocas tempranas de la vida, sino que Él siempre está saliendo, siempre está llamando y siempre está salvando. Versículos 3 y 4. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. La hora tercera del día son las 9 de la mañana. Y estos obreros que estaban en la plaza desocupados no estaban haciendo algo malo, no estaban ociosos jugando dominó. Era el lugar normal donde se contrataban los obreros. Los dueños de granjas iban a ese lugar y allí los obreros estaban esperando para ser contratados. Y estos que son contratados a las 9 de la mañana son personas que son salvadas, pero en una edad más avanzada de su vida. Es decir, personas salvadas que tendrán una carrera menos larga y por lo tanto menos oportunidad de trabajar. Pero igual ellos recibirán también lo que sea justo. Dice: os daré lo que sea justo, y eso que sea justo es la salvación y la recompensa por su trabajo. Y noten que ellos no regatean con el jefe de familia, sino que van a la viña y ellos fueron, dice el pasaje. Versículos 5 al 7 continúa el proceso de contratación. El Padre otra vez sigue salvando, es decir, contratando obreros para su viña. Verso 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. La hora sexta son las 12 del día. Son personas que son salvadas, pero tendrán una carrera menos larga. Es decir, una carrera de una duración media y menos oportunidades de trabajo. La hora novena son las 3 de la tarde. De nuevo son personas que son salvadas, pero estas personas salvadas a las 3 de la tarde tendrán una carrera corta, de 3 a 6 de la tarde solamente. Y los que son salvados a la hora 11 son las 5 de la tarde, son las personas que tendrán una carrera súper corta. Es decir, personas salvadas por el Padre que tendrán una carrera súper corta. Cuando yo hablo de un cristiano salvado que tendrá una carrera súper corta, ¿quién viene a su mente inmediatamente? El ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz es este ejemplo típico de un cristiano salvado a la hora 11 o 5 de la tarde y que tuvo una carrera súper corta.
Pero a ellos, a todos estos, también se les dice, vayan y les daré lo que sea justo, es decir, ustedes serán salvos. Y ellos no regatean con el jefe de hogar, simplemente van a la viña, es decir, son salvos, entran a la iglesia del Señor. Hasta este punto, en la contratación de la parábola, nosotros vemos los personajes de la parábola. Los personajes de la parábola se refieren a las carreras diferentes en longitud, en duración, que tendremos los cristianos. Los cristianos seremos algunos de carrera larga, otros seremos de carrera menos larga, otros de carrera media, otros de carrera corta y otros de carrera súper corta. Son 5 tipos de carreras, y sobre estos 5 tipos de carreras es que trata la parábola, y esto es lo que nos ayuda a explicar el acertijo. ¿Por qué? Porque ya están en escena los primeros y los postreros. ¿Quiénes son los primeros? Los de carrera larga. ¿Y quiénes son los postreros? Los de carrera súper corta. Y esto ya nos da las bases para entender el acertijo. Pero este acertijo, como les dije al principio, es un principio. Es un principio que va más allá de esta parábola y se puede aplicar a muchas otras cosas, que quiero mencionar de paso antes de continuar con la parábola. Este acertijo es tan amplio, es un principio tan amplio y de tanta sabiduría, que decir que los primeros serán postreros podría ser aplicado también a los judíos y a los gentiles. Los primeros son los judíos y ellos serán postreros. Los gentiles son los últimos y ellos serán los primeros. Pero también eso puede aplicarse a los distintos rangos dentro de la sociedad. Los ricos y eminentes creen en este tiempo que son los primeros, ellos serán los postreros. Pero los pobres y miserables creen que ellos son los últimos, ellos serán los primeros. Noten que el acertijo es aplicable a muchas cosas. También puede aplicarse a Jesús, al mismo Jesús. ¿Quién es el que es el primero que llegó a ser el postrero? Y que después de que fue hecho postrero, llegó a ser el primero. Jesús. El acertijo tiene una aplicación múltiple. Pero en la parábola se refiere a los de carrera larga y a los de carrera súper corta. Y ya están en la escena entonces. Los primeros son los de carrera larga. Cuando yo les digo, piensen en un cristiano de carrera larga, muy larga, ¿quién viene a su mente? El apóstol Juan. No se dijo de él, algunos creían que él no iba a morir. El apóstol Juan es el apóstol de carrera más larga. Y como ya dijimos, piensen en un cristiano de carrera muy corta, el ladrón de la cruz. Ahora piensen ustedes, ¿qué creen ustedes que le dará el Señor al ladrón de la cruz cuando él llegue al reino? El obrero de carrera súper corta, él pudo hacer mucho, él pudo trabajar mucho. ¿Qué creen ustedes que le dará el Señor al ladrón de la cruz cuando llegue al reino? Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería la reacción del apóstol Juan al ver que al ladrón de la cruz se le da en el reino de Dios exactamente lo mismo que a él? ¿Cuál creen ustedes que sería la reacción del apóstol Juan? Él reaccionaría con gran gozo. Pero la parábola nos muestra que así no van a reaccionar muchos, que muchos serán obreros punta de diamante. Y por eso, al volver a la parábola, podemos ver que estos de carrera larga, que creían que iban a quedar primeros, van a quedar últimos. Y estos de carrera corta, que no pudieron hacer casi nada, van a quedar de primeros. Y ese es el acertijo. Estamos viendo la contratación de los obreros punta de diamante. Ya están todos contratados y las cosas marchan aparentemente normales. Pero en el corazón de los obreros de carrera larga no ha crecido la humildad. Y se ha desarrollado el orgullo espiritual y la envidia. Y por eso ahora el Padre va a diseñar una estrategia para que ese orgullo y esa envidia se hagan manifiestos y así dar a cada uno, no conforme a lo mucho que él ha hecho o a lo bien que le ha ido como obrero, sino conforme a su gracia soberana y a la humildad que él encuentra en sus corazones. Y eso nos lleva de la contratación de los obreros punta de diamante a la remuneración de los obreros punta de diamante. Recuerden, ya hay unos obreros de carrera larga que no fueron advertidos lo suficiente ellos a sí mismos, porque Cristo lo advirtió, que el orgullo punta de diamante es un enemigo extraordinario, y ellos permitieron que el orgullo creciera en sus corazones. Por tanto, ahora el Señor va a descubrir ese orgullo y lo va a hacer a través de la remuneración. Versículo 8 y 9. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo:
Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Su estrategia. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 10 recibieron cada uno un denario. El texto nos habla de cuando llegó la noche. ¿A qué se refiere la noche? Se refiere al tribunal de Cristo, donde Cristo juzgará a los suyos en el juicio final. Y la estrategia consiste en que el mayordomo comience a pagar el salario comenzando desde los últimos. ¿Quiénes son los últimos? Los de carrera súper corta y los de muy poco trabajo. Esto es a propósito. Estos últimos no trabajaron casi nada y aún así recibieron un denario, es decir, fueron salvados y entraron al reino igual que los otros y pueden llegar a ser colocados en posiciones eminentes a pesar de que hicieron poco. Y esto inmediatamente hace manifiesto ese orgullo punta de diamante y esa envidia que estaba generándose en los cristianos de carrera larga, quienes esperaban no solo recibir la salvación, sino una mención de honor, pues ellos estaban orgullosos de sí mismos y estaban orgullosos de su largo trabajo y de su duro trabajo para Dios. Versículo 10. Al venir también los primeros, los de carrera larga, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ese denario representa que ellos recibieron la salvación, pero no recibieron la distinción que esperaban. Y ahora viene la reacción de estos obreros orgullosos, obreros punta de diamante. La remuneración fue hecha así para provocar una reacción y que se desenmascarara el orgullo que estaba oculto en el corazón de los obreros de carrera larga. Ya vimos entonces la contratación, la remuneración, y ahora veamos la murmuración de los obreros punta de diamante en el verso 11 y 12. Y al recibir la salvación, no se contentaron con la salvación, sino que murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros, estos de carrera corta, que no hicieron casi nada, han trabajado una sola hora y los has hecho, oigan, miren cómo se ve aquí el orgullo, los has hecho iguales a nosotros, es decir que ellos antes de morir ya se creían superiores. Los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. La murmuración es una evidencia de orgullo. Los has hecho iguales a nosotros. Y estos hombres, al ver la gracia soberana de Dios en acción, se sienten decepcionados de Dios y la gracia soberana les parece injusta. Como en Romanos 9, cuando exponemos en Romanos 9, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, ¿qué es eso? Gracia soberana. ¿Y qué es lo que la gente inmediatamente se pregunta? 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Siempre que la gracia soberana es expuesta, al hombre le parece que es injusta. Y por eso estos obreros de carrera larga, por su orgullo espiritual, por su alto concepto de sí mismos, que no cambió a lo largo de toda su carrera, se sintieron decepcionados del Padre y de su justicia. Y ese orgullo a continuación se va a manifestar en envidia. Y por eso es necesario que el Señor haga una confrontación de estos obreros punta de diamante. Ya vimos la contratación, ya vimos la remuneración, ya vimos la murmuración y ahora vemos la confrontación final de los obreros punta de diamante. Versículo 13. ¿Cómo le responde él a estos orgullosos obreros de carrera larga? Versículos 13 y 14. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. Estas palabras parecen fuertes de parte del Padre Dios para con uno de sus hijos. Pero no debemos asustarnos por esas palabras fuertes, son simplemente parte de la parábola. Como la expresión vete no significa que lo está echando del cielo, simplemente le está diciendo ocupa un lugar inferior, porque quiero dar a este de carrera súper corta, pero agradable a mí, lo mismo que a ti. Quiero darle la salvación y si me provoca, darle las mismas recompensas que a ti por menos trabajo que lo que tú hiciste. Eso es gracia soberana.
declaración de esa gracia soberana, por la cual Él hace lo que hace. Y con esa declaración, la exposición del pecado de la envidia, la cual va a causar la pérdida del puesto de eminencia que los de carrera larga creían que iban a obtener en el reino de Dios. El verso más importante de esta parábola es el verso 15, y él es el que explica el acertijo. Verso 15: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Son dos super declaraciones. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Eso es gracia soberana. La soberana gracia de Dios, que puede dar mayor gracia a uno de carrera corta y de menos trabajo. Pero si nosotros no combatimos el orgullo punta de diamante, cuando veamos en medio de nosotros que Dios hace eso, vamos a experimentar envidia. ¿Tienes tu envidia porque yo soy bueno? Esa es la manera como Dios descubre el corazón de estos obreros de carrera larga que nunca pudieron mortificar su orgullo o crecer en humildad. Y esto es terrible, mis hermanos, porque les pregunto, ¿nos ha advertido el Señor sobre el orgullo punta de diamante pocas veces? ¿Aparece este tema de vez en cuando en el Nuevo Testamento? No, en esta sola iglesia ya es la cuarta vez que predicamos de lo mismo. Así que lo más terrible es ver cómo, con tantas advertencias, los que vamos a tener una carrera larga, hemos dejado que el orgullo arrope nuestro corazón y no hemos podido crecer en humildad. Eso es lo más duro, eso es lo más doloroso, eso es lo que acarreará que los primeros sean postreros y que los postreros sean primeros. Escuchen bien, la gracia soberana es la causa de que muchos postreros sean primeros. Y el orgullo espiritual es la causa de que muchos primeros sean postreros. En otras palabras, la gracia soberana es la causa de que muchos de carrera corta lleguen a ser muy eminentes en el reino de Dios. Y muchos de carrera larga, pero cargados de orgullo espiritual, lleguen a ser los últimos en el reino de Dios. Y ese es el acertijo, versículo 16 de la primera parte. Así, los primeros, es decir, los de carrera larga, serán postreros, ocuparán lugares no eminentes como pensaban en el reino. Y los postreros, es decir, los de carrera corta, que no hicieron mucho, pero que a la gracia de Dios, a la gracia soberana de Dios, le plazó hacerlos grandes, ellos serán los primeros. No es necesario que Dios te dé una carrera muy larga para que tú alcances a ser grande en el reino de Dios. Basta que la gracia soberana de Dios te haya elegido para ello. Y los que estamos viendo, cero envidia. Cero envidia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es soberano. Y él termina repitiendo que la salvación no depende del hombre. Lo que dijo en la escena del joven rico. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. Por eso termina repitiendo que la salvación no depende del hombre. ¿Y en qué se evidencia que la salvación no depende del hombre? Verso 16, segunda parte. Porque muchos son llamados. Si la salvación dependiera del hombre, en la forma como se hace el llamado a tantos, muchos vendrían. Pero ellos no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque la salvación no depende del hombre. Muchos son llamados y muchos rechazan ese llamado general porque la salvación no depende del hombre. ¿De qué depende la salvación? Depende de la gracia soberana de Dios que es administrada solo a los escogidos. Por eso el texto termina diciendo, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. ¿Ven? La gracia soberana de Dios domina el panorama y explica el acertijo de por qué los primeros eran postreros y los postreros primeros. Espero que lo hayamos podido entender. Ahora terminemos diciendo, ¿qué aprendemos de este tremendo pasaje? Realmente, hermanos, este pasaje es un pasaje tremendo. Tremendo, muy importante para nuestra iglesia. Nuestra iglesia lleva ya algún tiempo trabajando. Hemos trabajado duro. Hemos estudiado la Biblia, hemos conocido la Biblia, hemos conocido la buena teología. Y hermanos, nos está yendo súper bien. Nosotros somos esos obreros de carrera larga. Nosotros somos esos obreros de carrera larga. ¿Y qué nos está diciendo esta palabra?
esta parábola que está mostrando cuán inescrutablemente engañoso es nuestro corazón. Cuán inescrutablemente engañoso es nuestro corazón. Puedo estar toda la vida creyendo que soy humilde y no soy más que un obrero punta de diamante. Cuán inescrutablemente engañoso es mi corazón, cuán inescrutablemente engañoso es tu corazón. Es lo primero que nos enseña esta parábola. En segundo lugar, nos enseña que la humildad es una gran meta de la vida cristiana. No solo para entrar al reino de Dios es necesaria, sino para adquirirla durante toda la vida. Dicho de otro modo, el enemigo más sigiloso y sutil que tenemos los cristianos es el orgullo, y ese enemigo no nos dejará hasta que pasemos al reino de Dios. Pero esta parábola también nos enseña que el paso del tiempo y una carrera larga y fructífera nos hacen más susceptibles al orgullo. Los más antiguos somos más susceptibles al orgullo. Y por eso es que el Señor a veces nos trae malos resultados. Hermanos, cuando nos va mal en lo que hacemos para Dios, créanme, es una bendición. ¿Saben por qué? Porque nos libra del orgullo punta de diamante. Pero a los que nos va muy bien y no tenemos malos resultados, estamos creciendo en resultados, pero créanme, también creciendo en orgullo. Por eso tener malos resultados en nuestro servicio a Dios no es tan malo como a nosotros nos parece. Ahora, no hay que confundir los malos resultados con la negligencia. Hay algunos que no tienen resultados porque son negligentes, pero hay unos que trabajan y tienen malos resultados. Es una cosa diferente. Tener malos resultados no es tan malo como parece. Por eso les digo que estos principios muestran que en el reino de Dios todo es patas para arriba. Es decir, todo es contrario a lo que nosotros creemos. Aprendemos con esta parábola que Dios es soberano para darle mucho en corto tiempo a uno de sus hijos. Dios es soberano. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Y qué si a mí me da la gana de darle a este lo mismo que a ti? Tú llevas 30 años en el Señor y este que acabó de llegar lleva 2 y yo quiero a él hacerlo igual que tú. Me da la gana de hacerlo así. Nuestro Dios es soberano. Esta parábola nos muestra que Dios puede darle mucho en muy corto tiempo a uno de sus hijos y darle menos en mucho tiempo a otro. Y esta parábola nos dice, y nadie objete nada. ¿Por qué? Porque su gracia es soberana. Hermanos, ese es el reino de nuestro Dios. Los apóstoles entendieron el mensaje. Este mensaje fue para ellos en esa época. El Señor Jesús murió en la cruz y gracias a que Él murió en la cruz pagó por todos nuestros pecados, incluido el orgullo, la envidia. Y ahora gracias a que Él murió y resucitó, nosotros tenemos poder para vencer el orgullo punta de diamante. Y por eso debemos preguntarnos qué debemos hacer ahora aquí nosotros. Es decir, la aplicación de esta parábola. La primera aplicación tiene que ver con el hecho de que todos aquí somos obreros. Todos los que hemos sido salvados somos obreros y estamos trabajando en la viña del Señor. La primera aplicación es esta, mi hermano. Mejora la forma de trabajar como obrero en la viña del Señor. Debes mejorar la forma como estás corriendo tu carrera hoy, porque tú no sabes a qué hora fuiste contratado. Algunos sabemos que la carrera no va a ser tan corta porque ya llevamos 20, 30 años. Ya esos podemos decir que la carrera no va a ser tan corta. Pero hay algunos que llevan apenas 2, 3, 4, 5 años y ustedes no saben a qué hora fueron contratados. En otras palabras, no saben cuándo van a morir. Así que deben mejorar su carrera hoy. No esperar hasta más tarde. Porque la carrera, ustedes pueden ser obreros de carrera corta o súper corta. Así que el llamado de esta parábola es a mejorar tu carrera. Es decir, a esforzarte más, a trabajar más. Tú eres un obrero, mi hermano. Tú eres un obrero. Haz la obra de un obrero. Cumple tu ministerio, el que te ha dado el Señor. Hazlo, esfuérzate y hazlo más. Pero ojo, batallando contra el orgullo y creciendo en humildad. No sea que seas uno de esos postreros, primeros que llegó a ser postrero. Y la segunda aplicación, obviamente, para todos, de carrera larga, de carrera media, de carrera corta o súper corta, es vencer el orgullo y la envidia que todavía hay en nosotros. Pastor,
¿Y cómo haremos esto que parece tan difícil? Mire, pastor, ahí no dice que pocos, sino que muchos postreros, primeros serán postreros. O sea que esto va a afectar a muchos en el reino de Dios. ¿Cómo haré yo para librarme de esos muchos? ¿Cómo haré yo para ser verdaderamente humilde, vencer el orgullo punta de diamante? Y aquí hay una sola cosa, mi hermano: orar. Orar a Dios sin cesar, como la viuda ante el juez injusto. Señor, no me dejes caer presa de mi propio orgullo. Orar como Jacob en Peniel al tomar el ángel que luchaba con él: no te dejaré si no me bendices, es decir, no te dejaré si no me das victoria sobre mi propio orgullo. Orar sin cesar, orar todos los días pidiendo a Dios: ayúdame a vencer mi orgullo. Pero en segundo lugar, para poder evitar ser de estos primeros, que serán postreros, debemos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Y aquí de nuevo aparece la autopredicación. ¿Recuerdan la autopredicación cuando estudiábamos una mente preparada para la aflicción? Bueno, es la misma estrategia. Autopredicarnos. ¿Y qué debemos autopredicarnos? Pues debemos autopredicarnos el Evangelio. ¿Quién fue el primero que se humilló de tal manera que llegó a ser postrero? Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que debemos autopredicarnos el Evangelio una y otra vez. Y por eso es que desde toda Escritura debemos los pastores predicar el Evangelio. Por eso es que siempre que usted viene a esta iglesia debe escuchar el Evangelio, porque el Evangelio lo humilla. El Evangelio lo humilla, el Evangelio lo hace ver lo que usted es: un pecador desesperadamente necesitado de Cristo, y nada más que un pecador salvado por gracia soberana. Y usted necesita escuchar eso una y otra vez, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es gracia soberana. Que usted no se salvó a sí mismo, que usted fue elegido, como explicaba el pastor Julio ahora, hablando de ese precioso tema de la adopción. Usted no es que era un niño muy lindo, a quienes sus padres lo vieron hermoso, rollizo, blanco, de ojos azules, y dijeron: quiero amar a este. No, usted era el más feo de la guardería. Y aún así Dios lo amó. Yo necesito recordarle eso todo el tiempo a usted. Y los pastores necesitamos desde todo pasaje de la Biblia ir al Evangelio, porque la iglesia necesita en el Evangelio vencer más y más el orgullo punta de diamante. Sin el Evangelio, en nuestros púlpitos, en nuestros corazones, constante autopredicación, caeremos víctimas del orgullo punta de diamante, y se dirá de nosotros que fuimos primeros que llegaron a ser postreros. No nos ocurra eso. Necesitamos la autopredicación. Pero ¿qué más debemos predicarnos? Debemos predicarnos permanentemente acerca de la imperfección de nuestras buenas obras. Cuando estemos sirviendo al Señor y el Señor nos dé la oportunidad de hacer muchas buenas obras, recordemos que todas esas buenas obras son imperfectas, que necesitan ser purificadas por la sangre de Cristo. Hermano, tus mejores lágrimas de arrepentimiento están manchadas con pecado. Tus mejores obras, tus mejores momentos de oración están manchados con pecado. Hermanos, mi mejor sermón está manchado con pecado. Mis obras son totalmente imperfectas. Debo acordarme de eso siempre. Nunca hago nada perfecto. Todo lo que hago es imperfecto. Y lo hago no porque yo lo pude hacer, sino porque se me dio el hacerlo. Todo lo que hago para la gloria de Dios lo he recibido. Por tanto, ¿por qué me glorío si lo he recibido? Por mi orgullo punta de diamante. Necesito predicarme una y otra vez la imperfección total de mi servicio a Dios. Y necesito predicarme una y otra vez la doctrina de la gracia soberana de Dios. Por eso no hay nada más seguro para un creyente que ser miembro de una iglesia bíblica donde se predica constantemente la gracia soberana de Dios. Eso es seguridad para usted. La doctrina de la gracia soberana de Dios es central, es cardinal al ser de Dios, al evangelio de Dios, al avance del reino de Dios, a la vida que hay en usted. La doctrina de la gracia soberana de Dios es el eje central sobre el cual gravita todo el ser de Dios y la obra de Dios. Por eso, gracia soberana, gracia soberana, gracia soberana. Necesitamos escuchar todo el tiempo sobre la gracia soberana. ¿Cómo vencer el orgullo punta de diamante? No cesar de orar.
¿Cómo vencer el orgullo punta de diamante? Autopredicarme el Evangelio, la doctrina de la imperfección de mis obras y la doctrina de la gracia soberana. Pero hay una tercera forma, más práctica, más aplicativa, que el grande y maravilloso y generoso Dios usa para hacernos vencer el orgullo punta de diamante. Él ha preparado para nosotros en esta vida múltiples experiencias humillantes. Ustedes y yo, por amor de nuestro Padre, que no quiere que nosotros seamos de aquellos primeros que serán postreros, ha preparado para nosotros durante nuestra vida múltiples experiencias humillantes. Y cuando estemos viviendo esas experiencias humillantes, debemos aprovecharlas al máximo para recordar lo que somos y humillarnos hasta el polvo y hacer que el orgullo sea destruido y la humildad sea abonada. ¿Cuáles son esas experiencias humillantes que Dios va a permitir y a preparar para ti? Tú y yo vamos a caer en pecado. Tú y yo vamos a caer en pecado. No hay nada más humillante para un verdadero creyente que caer en pecado. ¿Cuánto dolor, cuánta humillación experimentamos cuando caemos en pecado? Nuestro Padre va a permitir que caigamos en pecado para mortificar en nosotros el orgullo punta de diamante. Pero Él también va a traer fracasos a nuestra vida. Él ha preparado una cantidad necesaria de fracasos. Vas a fracasar, hermano querido. Ojo, yo no soy profeta, pero esto se lo estoy diciendo con seguridad. Hermano, vas a fracasar en muchas cosas. Vas a fracasar. Dios ha preparado fracasos en tu vida y el propósito de esos fracasos es librarte de que seas uno de esos primeros que llegarán a ser postreros. Tú vas a decepcionar al Señor. Tú y yo hemos y vamos a decepcionar al Señor. Vamos a decepcionar a nuestra familia. Vamos a decepcionar a la iglesia. Dios ha preparado que nosotros los decepcionemos para humillarnos y librarnos del orgullo punta de diamante. Él va a preparar también disciplinas, castigos. Los castigos de nuestro Dios son para humillarnos, para librarnos del orgullo punta de diamante. Pero también el Señor te va a dar oportunidades de hacer oficios humildes para hacerte crecer en humildad y vencer orgullo punta de diamante. No desaproveches la oportunidad de barrer y trapear. No desaproveches la oportunidad de lavar los baños. No desaproveches la oportunidad de cocinar. No desaproveches la oportunidad de hacer oficios humildes. Los pastores, que somos los que creemos que mucha gente cree que los pastores vamos a ser los primeros allá, pero si los pastores no estamos dispuestos a barrer y a trapear, no vamos a llegar a ningún Pereira. Oficios humildes. Dios ha permitido que el PhD, ¿cuántos PhD hay aquí? Espero que todos se apunten en la lista de aseo. Y espero ver a los doctores barriendo, trapeando, limpiando sillas. Haga oficios humildes en su casa y aquí, o en su oficina. Los oficios humildes harán que usted se acuerde todo el tiempo que usted debe ser humilde y que en realidad usted no es la gran cosa. Todas estas cosas hacen parte del plan de Dios por medio de la providencia para ayudarnos a vencer el orgullo punta de diamante. Cuando usted caiga enfermo o esté incapacitado de alguna manera y no se pueda valer por sí mismo, Dios estará haciendo de usted un hombre humilde. Usted no sabe lo duro que es uno estar acostado en una cama y que una señora venga a bañarlo. Eso sí que es duro. O que usted no pueda ni siquiera ir al baño por sí mismo. Son cosas extremadamente humillantes. O cuando usted no tiene para proveer para su familia y tiene que depender de la caridad de otros. ¿Cuánto le humilla eso? A veces ustedes vienen aquí en esa condición y nosotros tratamos de ayudarles y ustedes no quieren recibir. ¿Saben qué es eso? Orgullo punta de diamante. Y eso hará que ustedes primero sean postreros. Si no se dejan humillar por el que los quiere humillar, serán obreros punta de diamante. En síntesis, Dios ha preparado que por medio de la oración,
por medio de la autopredicación y por medio de múltiples y variadas experiencias humillantes, los primeros seamos librados de ser postreros. Que el Señor nos conceda eso a los que ya le conocemos y estamos corriendo una carrera larga, y que este mensaje actúe preventivamente en los que están comenzando y ellos no permitan que el orgullo punta diamante arruine sus carreras. Y finalmente, quiero hablar brevemente a las personas que nos están visitando hoy, que vienen aquí por primera vez, a nuestros amigos. Amigos, la parábola decía que estas personas estaban desocupadas. Ese desocupados te representa a ti. Las personas desocupadas de la parábola son las personas que no han entrado a la casa del Padre Dios, que no han sido contratados como obreros. Amigo, tú estás desocupado. Tú necesitas venir a la viña del Señor y convertirte en un obrero. Pero para ello debes reconocer que tú no mereces estar en esta viña, que el padre de familia, el dueño de la viña, es demasiado santo y tú eres un miserable pecador y necesitas arrepentirte y ver a Cristo muriendo en la cruz por los pecados de muchos pecadores como tú y como yo. Si te arrepientes de tu pecado y miras a Cristo, serás contratado en esta vida. Tendrás la salvación, se te pagará un denario. Al final de la jornada tendrás un denario, tendrás la salvación eterna de tu alma y serás un obrero en la viña del Señor por toda la eternidad. Y cuando el Rey venga, vendrá con recompensas para ti. Y si eres uno de carrera súper corta, te hará grande si Él quiere, por su gracia soberana. ¿No anhelas la bendición, el amor de este Padre amoroso, su viña, ser libre del pecado, de la inmundicia, de todo lo que es este mundo malo? Ven a la viña del Señor. El Señor te llama. Que el Señor conceda a los que no han entrado a la viña que entren. Los que están pequeños, entren. Los niños, los que son llamados a la primera hora del día, niños, entren. Los que están más jóvenes, los adolescentes, los que son llamados a la hora tercera, jóvenes, entren. Los que son adultos jóvenes, los que están en la edad media de la vida, entren. Los que están ya adultos maduros, entren. Aún los ancianos que están aquí, entren. El Señor está llamando obreros a su viña. Si escuchas hoy su voz, ven a Él. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo. La oportunidad de ser salvado para ti puede ser solamente hoy. Oh Señor, que tú usaras mis palabras como vehículo de tu Espíritu Santo para salvar a niños, jóvenes, adultos maduros y ancianos que están aquí. Salva, oh Señor de la vida, contrata más obreros y déjanos ver tu gracia soberana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermano.